Buenas tardes, mi nombre es María José Mora y en este video voy a hablar acerca de mi opinión acerca del artículo Por favor no aprendas a programar. Para empezar, me gustaría explicar el por qué estoy viendo esta materia, a pesar de que no es como una troncal o un tema fundamental en mi carrera, que es ingeniería industrial, a pesar de que sí vi 3 tipos de programación. Pero creo que es necesario generar como un conocimiento más a fondo o al menos unas bases sólidas que creo que no tengo de programación. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, pues la tecnología ha evolucionado y desde cualquier carrera o simplemente ni siquiera pues para la vida profesional, sino para tu vida diaria, la programación se ha convertido en de alguna manera el día a día. Como se mencionaba en el artículo del profesor, no podemos parar la tecnología ni hacernos ajeno a ello, sino lo que debemos y necesitamos, más que deber es una necesidad, es adaptarnos a ella. La programación es el lenguaje con el que le hablamos a las máquinas que nos acompañan en nuestro día a día, el celular, el computador, en las industrias hacen pues toda nuestra vida mucho más sencilla y necesitamos saber cómo hablarles o qué es lo que hay detrás de ellos, ni siquiera simplemente para que tú te sientes a codificar, sino para el hecho de entender qué es lo que está haciendo que esa máquina haga ciertas funciones por ti. El artículo mencionaba, y creo que es algo importante de resaltar, el hecho de que antes se trabajaba con mano obrera, con esclavos a quienes se les debían dar órdenes y estos hacían ciertas labores. Es igual en la actualidad, pero con las máquinas. Pero si tú no le das una orden, claramente la máquina no va a saber qué ni cómo hacerlo. Por otro lado, creo que el artículo como tal de por favor no aprendas a programar tiene una pequeña contradicción y es que ellos mencionan que no debemos celebrar o que los codificadores actualmente celebran el hecho de hacer un código, más no de generar soluciones. Pero en mi opinión, esa generación de soluciones se lleva a cabo por el medio de la programación. Entonces, de alguna manera, sí es necesario celebrar la existencia de estos códigos. Por otro lado, Steve Jobs mencionaba que todo el mundo debería saber programar porque te enseña a pensar y para llegar a esas soluciones que el artículo propone que celebremos, necesitamos aprender a pensar. Y creo que esto es una de las cosas más bonitas y más importantes que deja el saber programar y es la lógica. La programación te ayuda a desarrollar un pensamiento lógico mucho más veloz y mucho más eficaz al momento de resolver problemas y es algo que todos, absolutamente todos, en cualquier ámbito, sea profesional o personal, necesitamos. Creo que es muy acertado el decir que en este momento aprender a programar es como aprender a leer o aprender matemáticas. Antiguamente no todos sabían leer, no todos tenían conocimientos básicos en matemáticas y ahora no todos tenemos conocimientos básicos en programación. Por ende, sí creo que se debería enseñar en los colegios. No me refiero a que tú seas un experto codificador o generador de códigos, porque para eso también hay gente que es especialista en estos ámbitos, pero sí creo que es necesario tener conocimientos básicos que te permitan entender ese funcionamiento detrás de las máquinas y que te permitan entender qué es lo que están haciendo, por si necesitas modificar algo, por si en algún momento llega a fallar, no quedes totalmente varado, sino que tengas idea de cómo o por qué está pasando eso. Desde mi carrera creo que es indispensable. La ingeniería industrial está trabajando todo el tiempo con máquina que necesita ser programada y si nosotros somos ajenos a cómo funcionan, vamos a estar limitados de alguna manera a poder mejorar procesos, que es nuestro objetivo pues principal como profesionales. Es por ello que creo y estoy muy abierta a aprender a programar y me gustaría que estas nuevas generaciones pudieran hacerlo desde mucho más jóvenes y que se cree un hábito en la programación porque es el lenguaje del futuro.